Saludos amigos, qué bueno es encontrarnos una vez más en estas reflexiones pastorales. En muchos lugares del mundo hoy se celebra la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, el gran regalo de amor de Dios hacia la humanidad. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue alimentado corporalmente por el maná, en el Nuevo Testamento Jesucristo, el nuevo maná, nos da el alimento espiritual, no para nuestro cuerpo, sino para nuestro espíritu. Pero en nuestro país, República Dominicana, tenemos la dicha, por llamarlo de una manera, de haberlo celebrado este jueves pasado. Por eso hoy nos vamos a reflexionar y a meditar la palabra de Dios concerniente al 10º domingo del tiempo ordinario. Amar a Dios es hacer su voluntad. Eso nos lo dijo muy claramente hace un par de domingos, y decíamos que amar a Dios era complacer a Dios. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Hoy, en la primera lectura tomada del profeta Oseas, en el capítulo 6, del 3 al 6, Dios nos dice que el amor que nosotros le ofrecemos a Él es como un rocío que se evapora rápidamente y no dura nada. Y también nos indica, nos dice la palabra de Dios, que quiere un verdadero amor de nosotros hacia Él. Y por eso hay una frase muy socorrida y hoy repetida en estas lecturas: misericordia quiero y no sacrificio. Esta es una frase dura de nuestro Dios, pronunciada por boca del profeta Oseas, la cual es recordada y repetida por Jesucristo en el Evangelio de Mateo, cuando al estar como invitado en la casa de Mateo, es criticado por reunirse con pecadores. He aquí la frase: yo quiero amor y no sacrificio. No quiere decir que al Señor no le agraden los sacrificios, los esfuerzos, pero si hay que seleccionar cuál es lo mejor para Dios, el Señor prefiere el amor, el Señor prefiere que practiquemos misericordia a que simplemente hagamos sacrificio. Ahora bien, si podemos hacer las dos cosas bien hechas, mejor todavía. Cumplir con la ley del Señor de amarnos, socializar con los demás, escuchar, ayudar, orientar, cualquier tipo de misericordia, de obra de misericordia que hagamos, sea esta corporal o espiritual, es agradable a Dios. Y así como en el Antiguo Testamento, también hoy en día, en nuestro tiempo, hay personas que dicen amar a Dios, pero no coincide su vida realmente con su conducta en relación a los otros, a los demás. También les pide a los que le critican que imiten su amor y su misericordia. Pero ¿qué quiere decir el Señor con realmente no desea sacrificios ni ofrendas? Si analizamos bien esta frase y la comparamos con otras, podemos tener su verdadero sentido. Recordemos esta otra instrucción de Jesús:
Si al presentar tu ofrenda en el altar, te recuerdas que un hermano tuyo tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ahí en el altar, anda primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Esa expresión la encontramos en Mateo 5, versículo 23 al 25. Y en esta instrucción del Señor vemos que sí quiere ofrendas el Señor, pero con ciertas condiciones. Primero y ante todo desea que lo amemos a Él sinceramente y que amemos a nuestros hermanos como Él nos ama. Si así es nuestra relación con Dios y con los demás, nuestras ofrendas serán entonces agradables al Señor. Bienvenidos sean los sacrificios, pero primero tiene que haber buen trato, buena relación con Dios y con los demás. Jesucristo recuerda la frase del profeta Oseas después que ha escogido a uno de sus apóstoles, a Mateo. Es el mismo Mateo quien narra el episodio del llamado que se le hizo por parte del Señor. Mateo era publicano, recordemos, es decir, judío que trabajaba para el imperio romano, fuerza que gobernaba el país de Jesús. Mateo se desempeñaba como recaudador de impuestos de los romanos, una actividad que para los judíos era ilícita, por lo que tales personas eran consideradas pecadores, en ciertos sentidos mal vistas, malditos, porque eran personas que no amaban la patria, sino que servían al imperio. Era tal el reproche de los judíos antirromanos contra los publicanos, que hasta los mendigos se negaban a recibir las limosnas de estos. Dentro de ese ambiente Jesús se atreve a escoger a Mateo. Notemos primeramente que Jesús no aprueba ni alaba las actividades de los publicanos. Al contrario, pide a Mateo que lo deje todo y lo siga a él. Y Mateo sigue a Jesús sin fracasar y sin dudar. En este episodio del Evangelio, narrado por su mismo protagonista, se ve claramente que Mateo se levantó de su mesa de trabajo, lo dejó todo y siguió a Jesús. La crítica vino después, cuando Jesús fue a cenar en casa de Mateo, y estaba la casa llena de muchos otros publicanos y pecadores. Y preguntaban, ¿cómo es que este maestro se sienta con publicanos y pecadores? Comentaban los maestros de la ley y los grupos de los fariseos, los cuales se ocupaban de la más estricta observancia de la antigua ley, pero la mayoría de las veces no la interpretaban a cabalidad. Tanto es así que Jesús le tiene que recordar la frase del profeta Oseas, que ellos habían pasado por alto. Posteriormente agrega que ha venido para todos, pero que quiere más los que necesitan, quiere más a los enfermos que a los sanos. Y termina con otra frase muy fuerte también: no he venido a llamar a los justos, sino he venido a llamar a los pecadores. ¿Será entonces que el Señor no quiere a los justos? Recordemos que justicia significa santidad en este contexto. Ciertamente no es así. Significa esta observancia que los justos, los que ya están en camino de la santidad, porque siguen la voluntad de Dios, ya han sido llamados, ya le siguen, ya no necesitan que le vuelvan a llamar.
Pero ¿quién, si necesita ser llamado, son los alejados, los pecadores, no los santos, los enfermos? El Señor entonces nos llama a amar como Él nos ama. Nos llama a ser misericordiosos como Él es misericordioso. El Señor nos llama a saber perdonar, a sabernos poner en los zapatos de los demás, a poder entender, a poder comprender, a aprender a chancear al otro, a darle oportunidad, a no ser juez, sino hermano, a no apostar por hundir al hermano, sino por levantarlo, a no empujarlo, sino a tenderle la mano, para poder ser compasivos y misericordiosos, magnánimos, bondadosos. Solo así Dios nuestro Señor aceptará nuestra ofrenda. Cuando vayamos a presentarnos ante el altar, cuando cada día o cada semana, durante la Eucaristía u otro momento en que nos congreguemos, estemos ante Él para pedirle perdón, para orar y para recibir su gracia en la Sagrada Eucaristía. De ahí que nosotros, miembros de la Iglesia, siempre nos hemos llamado una iglesia de santos y de pecadores. Y dirá el Papa Francisco, la Iglesia, los cristianos, usted y yo, nosotros no somos un museo de santos, no somos un lugar donde se congregan solos aquellos que están bien en gracia de Dios. Es un hospital de pecadores, es un lugar donde hay enfermos y vamos a sanarnos. Es cuando comprendemos que en el Señor radica nuestra salud, radica nuestra vida, porque Él es el santo y porque Él es la cabeza de la iglesia, como nos dice Pablo en la carta a los Efesios. Nosotros pertenecemos también a Él, a su cuerpo, y por eso somos santos. Por eso también, porque estamos nosotros, somos pecadores. ¿Cómo poder irnos haciendo nosotros misericordioso como Dios es misericordioso? A veces no podemos desanimar y pensar que es imposible. Hay que ir poco a poco. Hay que ir gobernando nuestras tendencias naturales al pecado, nuestra concupiscencia. Hay que ir trabajando poco a poco por medio de la oración, de la recepción de los sacramentos, de la meditación. Hay que amar a Dios primero, es decir, entregarnos a Él para hacer solo su voluntad. Además, orar para ir descubriendo la voluntad de Dios. De esta forma, entregados a Él, su amor crecerá en nosotros y para nosotros poder prodigarlo, para poder darlo a los demás y así también ser nosotros misericordioso como Él es misericordioso. Que así como el Señor Jesús llama a los pecadores, así como el Señor Jesús llama para consagrar, para cambiar, para enviar, como lo hizo con Mateo, nosotros también podamos dejarnos transformar, podamos escuchar la voz de Dios, podamos entender que tenemos una vocación para seguir, podamos cada uno de nosotros entender que con la gracia de Dios y con nuestro propio esfuerzo podremos ir mejorando cada día. Podemos ser misericordiosos,
podemos compartir esa misericordia que Dios nos regala, sin ser jueces, siendo hermanos, siendo tolerante, siendo empático, siendo personas que ven siempre lo bueno, lo positivo, la gracia de Dios, porque para Dios nada hay imposible. Y si fue capaz de cambiar y modificar la vida de Mateo, un pecador público, de cada uno de nosotros con su gracia, también Él nos irá acompañando. Amigo y amiga, quiero pedirte un favor. Si te parece bien, suscríbete a este canal. Comparte estas reflexiones pastorales con otros para que podamos crecer, para que entre todos podamos ser signos y testimonio de ese amor de Dios a nosotros y podamos compartir la misericordia. Que el Señor te bendiga y te regale una hermosa semana. Tan alto que no puedas